Muy buenos días, profe. Mi nombre es Sebastián Valareso y el día de hoy presentaré el experimento de crecimiento de cristales. Bueno, como primera presentación quiero decir los temas que se van a tratar, los cuales van a ser el objetivo, los materiales, el procedimiento, la documentación, la reflexión y una conclusión personal. En cuanto al objetivo, puedo decir que este experimento tiene como objetivo crear, analizar y documentar el crecimiento de un policristal de azúcar. En cuanto a los materiales, se necesitan aproximadamente 7 centímetros de hilo, depende de la altura del frasco, aproximadamente 18 cucharadas de azúcar, un recipiente donde hervir agua y diluir el azúcar, 250 mililitros de agua, un recipiente de vidrio donde colocar la solución y un clavo aproximadamente de 10 centímetros de largo. Procedimiento. Primero se tiene que hervir el agua en el recipiente y diluir tanta azúcar como se pueda, es decir, hasta que la solución quede completamente saturada. Después se vierte el azúcar diluida en el recipiente de vidrio que se tenía preparado con anterioridad, pero antes de eso pasamos nuestra solución por un filtro. Se coloca un hilo de tal manera que el extremo quede sumergido aproximadamente a la mitad del agua. Posteriormente se amarra un clavo en el extremo del hilo y lo remojamos en la solución. Luego escarchamos de azúcar el clavo y lo sumergimos nuevamente, pero en la solución fría. La fecha de inicio del proyecto fue el 8 de abril del presente año a las 8:34 de la noche. Bueno, a continuación presentaremos la documentación. Como primer comentario se puede decir que se realizó el experimento la primera vez con un hilo nylon, pero lamentablemente se observó que el azúcar no se adhería a este hilo y se caía, se sumergía al fondo del frasco. Por esa razón, posteriormente se colocó un hilo más grueso y de otro material, pero lamentablemente se obtuvieron los mismos resultados. Los granos de azúcar, como se ven en las imágenes, caían al fondo del frasco. Por esa razón, después de todos estos intentos fallidos, se decidió colocar un clavo. El clavo tiene aproximadamente una dimensión de 7 centímetros. Se procedió a sumergir el clavo en la solución y después se escarchó con azúcar. La foto que se puede ver es aproximadamente 12 horas desde el inicio del experimento. Bueno, después de realizar esta acción, aproximadamente 24 horas después de que se procedió, 24 horas después del inicio del proyecto, se procedió a visualizar que el policristal empezaba a crecer. De la misma manera se pudo observar que no solo el azúcar en el clavo se empezaba a solidificar, sino en los bordes de del frasco también se producía esta acción. Esto se debía a la diferencia de temperatura que existía entre estas zonas y la temperatura ambiente. La imagen que se puede ver aquí es 2 días desde el comienzo del experimento. Bueno, después se empezó a ver un crecimiento del cristal con el paso del tiempo. Se puede ver 3 días desde el comienzo del experimento. Posteriormente, el crecimiento del cristal se daba alrededor del clavo. No se observó un crecimiento específico en zonas exclusivas. La imagen es 4 días desde el comienzo del experimento. Los bordes del frasco se seguían solidificando con el paso del tiempo y aumentaban su tamaño. 5 días desde el comienzo del experimento. Podemos ver el proyecto 6 días desde el comienzo, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días, 11, 12 días, 13 días, 14 días. Y bueno, a los 14 días los bordes del frasco se notaban cada vez más gruesos. Aquí se puede notar con más claridad. Esta foto también es 14 días desde el comienzo del experimento. Esta es una de las fotos del final del proyecto, ya es a 15 días desde el comienzo del experimento. También se puede ver cómo se veía la superficie de nuestra solución. El día 25 de abril del presente año se procedió a retirar el cristal de la solución. Como se esperaba, la capa que se había formado en la superficie era muy gruesa, pero afortunadamente no se complicó en el proceso de extracción de nuestro cristal. Se pudo retirar con mucha facilidad. El resultado final fue un cristal de aproximadamente 7.5 centímetros con una estructura casi prismática, con un leve ensanchamiento en la parte inferior, como se puede ver. El diámetro aproximadamente era de 2 centímetros. La primera reflexión, ¿se usó un hilo o un material metálico para soportar el cristal? ¿El cristal cambió de color? Sí. Se usó un clavo para soportar el cristal, como se dijo anteriormente, pero como se puede ver, el color no cambió. Se mantuvo en un color casi translúcido.
Bueno, después tenemos la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si el experimento lo llevo a cabo en el refrigerador o en el congelador? ¿Hay alguna diferencia? Si pongo esta disolución en el congelador, ¿por qué no se forma un bloque de hielo? Bueno, me gustaría explicar esta reflexión con los diagramas de temperatura-tiempo de solidificación. Como se puede ver, si se cambia la temperatura, en este caso de temperatura ambiente a una temperatura más fría, la estructura de nuestro cristal cambiará, los granos cambiarán de tamaño y el peso del mismo también cambiará, puesto que el tiempo de solidificación será diferente. Y bueno, en cuanto del por qué no se forma un bloque de hielo, también podemos ver en nuestro diagrama se puede ver que esto es una mezcla, es una solución, tiene un soluto y un disolvente, entonces no se tiene agua completamente, por esa razón no se forma un bloque de hielo, se tiene completamente saturada el agua con azúcar. ¿Logró crecer un monocristal o un policristal? Claramente se puede notar que es un policristal. ¿Por qué? Porque no tiene una sola orientación de la estructura cristalina, sino varias. Finalmente, nuestra última reflexión es por qué es tan importante el crecimiento de monocristales. Bueno, este proyecto, al momento de escarchar el clavo, se adherieron diferentes monocristales. Estos son cristales que tienen una sola orientación y esto formó la base para los siguientes cristales que se ven. Esto se fue creciendo con la mezcla de la saturación del soluto y del disolvente. Y bueno, finalmente me gustaría decir una conclusión final. La verdad, este proyecto fue muy interactivo. El resultado personalmente fue muy bueno. Se tuvo un poco de trabas al comienzo con las cuestiones de soportar el peso del azúcar, de los granos de azúcar al principio, pero se pudo solucionar colocando un clavo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.